35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga, muy contento de llevarles a sus casas lo bueno, lo malo y lo feo del mundo del cine en esta tarde tan calurosa, 26 de julio de 2017, donde ya muchos están acabando sus vacaciones, donde ya casi deben volver a sus actividades académicas habituales. Les deseamos lo mejor, les deseamos la mayor de las suertes en este semestre que está a punto de iniciar. Las semanas previas así han sido semanas de convenciones. Tuvimos la D23 Expo y la Comic Con, donde se dieron a conocer muchísimas noticias sobre todo ese mundo geek que tanto amamos, sobre esas películas tan esperadas que queremos ver, que queremos que lleguen ya. Películas de todo tipo de directores, de Spielberg, de John Lasseter y toda su factoría Pixar, de Taika Waititi, que es la última propuesta que nos trae Marvel, de Zack Snyder, de Joss Whedon. Bueno, tenemos un montón de directores, un catálogo bastante grande. Hoy vamos a discutir alrededor de esas noticias que se estrenaron las semanas previas, y también en nuestro plato principal vamos a hablar sobre algunas películas que pueden ver por estos días en Netflix, en esa plataforma que nos ha cambiado la vida, para que aprovechen, para que se distraigan, para que utilicen muy bien esos últimos días que tenemos de libertad antes de otra vez sumergirnos en los exámenes y en los libros. Así que sin más, iniciemos con este programa. Esto es 35 milímetros. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Y mientras se cocinan las crispetas, y bien, en nuestra sección de noticias, aquí en 35 milímetros, aquí mientras calentamos las crispetas antes de iniciar nuestra sección principal, hoy vamos a hablar de algunas de las noticias más importantes que tuvimos en la Comic Con y en la Disney 23 Expo. Recuerden que ese 23 tiene que ver con 1923, la fecha de inauguración de la empresa del mítico ratón. Y bueno, tenemos unas cuantas noticias aquí para hablar. Realmente, como hoy estoy solo en cabina porque nuestros otros compañeros se encuentran aún en modo vacaciones, ahí sí les cuento que los envidio. Hoy vamos a hablar de algunas noticias que más me llamaron la atención e intentar mirarlas, digámoslo, desde un lado analítico. No puedo hablar de todas porque sería bastante aburrido, bastante pesado, y además siento que hay algunos temas que siento que valdría la pena tratarlos con nuestro experto en el programa, que es Carlos. Así que bueno, una de las primeras noticias de las que quisiera hablar tiene que ver con la venidera película de Spawn, este antihéroe tan oscuro del cual en el pasado tuvimos una película en 1997 que no tuvo una buena recepción, y que en 1990 tuvimos una serie animada también bastante sangrienta y bastante gráfica, realizada por la HBO. Pues resulta que desde hace tiempo se quiere realizar otra película relacionada con este demonio, con este espanto, creado por Todd McFarlane. Todd McFarlane en el pasado también lo hemos mencionado, y aparte de haber creado Spawn, es también reconocido por haber trabajado en la serie de El asombroso hombre araña, en la creación de uno de sus personajes más célebres, que vendría a ser Venom. Esta masa musculosa color negro, el simbionte, que llegado a cierto punto se apodera de Spider-Man y que también dio inicio a otra, digámoslo, familia de personajes, como vendría a ser Carnage, que es como una especie de variación del simbionte o algo por el estilo. No me meto mucho en estos temas porque me he dado cuenta que cada vez que hablamos en este programa de Spider-Man siempre terminamos cometiendo algunas equivocaciones y ya nos han corregido en redes sociales. Pero bueno, ya habrá tiempo para hablar más a fondo de eso. El caso con Spawn es que va a ser una película dirigida por el propio Todd McFarlane, que eso ya es un puntazo, porque muchas veces tener al propio creador del personaje al frente, al pie del cañón, hablando de una película
y de un personaje que él hizo, eso ya hasta cierto punto es sello de calidad. También la película ha sido guionizada por él, de momento ya se tiene el primer borrador y pues no tenemos ni fecha de estreno, ni tenemos actores, ni nada por el estilo, pero sabemos que al menos está en movimiento. Quizá un dato interesante alrededor de esta superproducción es que va a estar producida, aparte por todo el equipo de Todd McFarlane, por la Blumhouse. La Blumhouse en el pasado también ya le hemos, no dedicado un programa, pero sí le dedicamos unas cuantas palabras, y esta productora se dedica a hacer películas de terror de bajo presupuesto. Entonces, listo, puede que lo del bajo presupuesto nos indisponga un poco a la hora de hablar de Spawn, pero no se desanimen, a lo mejor estamos hablando de la posibilidad de hacer una película realmente intimista o una película realmente terrorífica que se centre más bien en los miedos internos de un personaje o en algo más psicológico. Y además tengamos en cuenta que puede que Blumhouse dé poco presupuesto. Blumhouse en el pasado, para los que no lo recuerdan, ha hecho películas como la primera de Actividad Paranormal, toda la trilogía de La Purga, Siniestro y bueno, otro montón de películas. Inclusive hizo la última de M. Night Shyamalan, que es Split. Y lo interesante con esta productora es que ella da libertad creativa absoluta a sus directores y a sus escritores. Entonces eso es muy interesante, porque podemos estar a puertas de una película calificación R, una película muy madura, una película que valga mucho la pena y que por supuesto no restrinja lo que Todd McFarlane quiere hacer. Así que eso es bastante interesante. En nuestra segunda noticia tiene que ver con el último tráiler que se lanzó sobre la Liga de la Justicia, la futura película de DC que se va a estrenar a finales de este año, en noviembre. Y que también ha tenido una producción bastante accidentada, sobre todo porque, ya lo habíamos comentado semanas previas, Zack Snyder se retiró de la dirección para ceder el puesto a Joss Whedon, quien fue director de Los Vengadores y Buffy la Cazavampiros. Es bastante interesante este último tráiler porque, en primer lugar, quisiera aplaudirle a DC que en definitiva tiene una potencia visual muy especial, inclusive me atrevería a decir muchísimo más grande que Marvel. Su fotografía es muy imponente, el color es muy expresivo, eso me parece genial. Y por supuesto hay que reconocerle que aunque todo lo que lleva de los trailers que ha mostrado, no sé si este es el último, a lo mejor saca uno más sin contar los spots televisivos, pero no ha revelado mayores sorpresas de la película. Eso me parece que vale la pena aplaudirlo, sobre todo porque una de las quejas más grandes que hubo alrededor de Batman contra Superman, que fue la película que estrenó el año pasado y que mostró por primera vez a la Trinidad, era que mostraba mucho más de lo que debería mostrar acerca de la historia. De hecho, al final vimos a Doomsday en ese último tráiler que básicamente nos resumía toda la película y una gran sorpresa de la misma. Entonces ya ver que en este último tráiler de la Liga de la Justicia no tenemos la sorpresa que ya todo el mundo sabe cuál va a ser, pero no tenerla al menos tan fijamente, eso ya me parece que es de aplaudir. No les digo qué sorpresa es, yo sé que los que están más metidos en el cuento de C saben a qué me refiero, algo relacionado por ahí con Superman, pero no digo más. Ligado a este último tráiler, he de decir a nivel personal que aunque el tráiler está bastante impresionante, repito, tiene una parte en la imagen que me parece que quita el aliento, yo la verdad es que siento que el tráiler sigue mostrándonos lo mismo que nos mostró lo otro. O sea, básicamente da la sensación de que esta va a ser una película bastante larga alrededor de un gran clímax, o que va a contar un gran clímax, mucha destrucción, mucha pelea, muchos superhéroes por ahí, pero no sé, o sea, si me permiten hacer la comparación odiosa con Vengadores, yo me atrevería a decir que a pesar de que era lo mismo, o sea, una invasión alienígena y por lo tanto todos los héroes se reunían, yo creo que había una dinámica más interesante de fondo, de pronto porque ya conocíamos los personajes y porque estaba todo el cuento de Loki y lo que él quería hacer, había vainas interesantes detrás. Aquí yo siento, hasta ahora como nos lo han pintado todo, es que va a ser pura acción, 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 acción. Y puede que eso sea interesante, pero uno abogaría por un poquito más de contenido. Ligado a esto, para que no crean que soy tan apocalíptico, pues porque la gracia es tener aquí un poquito de argumentos. Resulta que hace días salió una noticia hablando de que las regrabaciones que se iban a realizar de esta película de la Liga de la Justicia iban a costar cerca de $25 millones. Eso es bastante dinero. Obviamente de estas regrabaciones se va a encargar Joss Whedon. Pero es bastante plata, sobre todo porque por lo general las regrabaciones de estas grandes producciones como mucho suelen costar de 5 a 10 millones de dólares. Que cuesten 25 habla que realmente tienen que regrabar bastante y son bastante complejas, y según tengo entendido ni siquiera han empezado las regrabaciones porque los actores principales de la liga pues obviamente tienen conflictos con sus agendas. Entonces esto es bastante preocupante, es que son 25 millones de dólares. Y yo sé que para la Warner esto no significa mayor inversión, pero digamos que en términos de calidad sí es preocupante porque nos deja ver cómo podría terminar siendo la película. De hecho, supuestamente estas escenas faltantes que quieren grabar, la intención que tienen es conectar las escenas de acción.
O sea, nos están diciendo que en verdad la película parece nada más un festival de golpes de momento, que poco a poco pues planean tener ligeras conexiones. Esto me parece preocupante porque habla mucho sobre la calidad de la película. O sea, grabar escenas nuevas a partir de un gran presupuesto para conectar las escenas que ya tienen significa que la película está bastante fragmentada y que a lo mejor no la pensaron tan bien como debía ser. Pero bueno, estas son visiones apocalípticas mías y esperemos que todo termine yendo bien alrededor de esta película, que de momento no ha cambiado su fecha de estreno, sigue siendo noviembre, aunque yo a este paso, si no se apuran con estas regrabaciones, no sería raro ver que terminaran retrasando más la película. En nuestra tercera noticia tiene que ver con el tráiler de Thor. Nos vamos de lleno a la competencia. Thor Ragnarok, el segundo tráiler que salió, también muy animado, muy interesante, que nos deja ver más sobre Thor y sobre toda esta batalla que va a tener en Asgard con la intención de liberar a su reino, conquistado por la diosa de la muerte Hela. Está bastante interesante este tráiler. Y más adelante en el programa les comentaré algo relacionado con su director, pero la verdad es que yo me atrevería a decir que esta película va a ser la obra más cómica de todo el universo cinematográfico de Marvel, que ya es decir, no sé qué tan bueno sea esto, no sé qué tan malo, la verdad es que aunque he visto nada más una película del director, no sé hasta qué punto al final nos sintamos un poquito sobrecargados con tanta comedia, sobre todo porque también salió una noticia que decía que el 80% de la película, según el director Taika Waititi, había sido improvisada. Y que le digan a uno que una película de este porte, siendo el final de una trilogía y una conexión previa a Vengadores Infinity War, que nos digan que el 80% fue improvisado, pues lo deja uno muy pensativo, porque puede que a lo mejor la película sea más desenfadada de lo que debería para su bien. Pero bueno, igual pues esperemos que todo salga bien y pues así como le dio una visión apocalíptica a DC, pues también se la damos a Marvel también. Siempre es bueno desconfiar un poquito para de pronto no desilusionarlos cuando vayamos a la pantalla grande. La película también se estrena en noviembre, competencia principal de la Liga de la Justicia de DC. Entre otras noticias, ya para ir acabando con esta sección, tuvimos el tráiler de Kingsman, que fue bastante bueno. Sabemos que se estrena dentro de poco, creo que en octubre, creo que en agosto, habría que mirar. Tenemos la sensación de que la película, por supuesto, va a estar en calificación R, y lo más probable es que esta vez venga a Colombia sin escenas cortadas, no como ocurrió con la primera parte, que toda la escena de la iglesia fue censurada. Esta vez, después de habernos mostrado Logan y habernos mostrado Deadpool, no creo que se atrevan a traernos incompleta la película. Eso está muy bien. Infinity War nos presentó un tráiler que se filtró, un tráiler del que de momento no pienso hablar mucho porque creo que eso ya va a ser terreno para que Carlos también lo comente, pero he de decir de momento que fue un tráiler épico por lo que se mostró. De Capitán Marvel, sabemos que va a ser una película que se va a estrenar en 2019, va a tener nuevamente a Samuel L. Jackson como Nick Fury, pero en una versión muchísimo más joven, y la película va a estar situada en los años 90. Y es bastante interesante porque todo el universo cinematográfico de Marvel hasta ahora ha estado situado en la época contemporánea e inclusive un poquito más en el futuro cercano. Que nos devolvamos en el tiempo me parece interesante, aunque no han especificado a qué se debe este retroceso, pero hay que esperar. La película de la Mujer Maravilla, también presumiblemente que va a ser nuevamente dirigida por Patty Jenkins, ya tiene fecha de estreno, la secuela por supuesto, para el 13 de diciembre de 2019. Esperemos que también sea bastante interesante y miremos a ver qué más nos va a traer esta heroína. Dentro de poco esperamos hablar de la primera parte de la primera película que se estrenó hace unos meses aquí en el programa. Digamos que por cuestiones de vacaciones no hemos podido. También tenemos otro montón de adelantos que se estrenaron relacionados con Star Wars 8, con Pacific Rim 2, con Saw 8, que en este momento se llama Jigsaw, pero bueno, digamos que todo eso lo hablaremos en futuras ediciones, pero no quería quedarme con las ganas de mencionarlo. Recuerden que estamos en 35 milímetros, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, y que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal de YouTube. Sin más, pasamos a nuestra siguiente sección. Interludio musical. Y bueno, vamos a aceitar la garganta. Les traemos una sección que hacía muchísimo tiempo que no teníamos en el programa, este interludio musical en el que les presentamos la canción Never Give Up de Sia, que pudimos verla en la película Lion, película nominada a Mejor Filme este año en los Oscars. Así que escuchémosla y ya dentro de poco hablaremos sobre Lion. Escuchémosla. No, I won't ever give up, don't ever give
en proyección. At the moment, there's certainly an increasing interest in electronic music, music that is produced by electronic oscillators. Estamos en 35 milímetros hoy miércoles 26 de julio de 2017, muertos de calor, con tanto calor que ni siquiera nos deja pensar todo este sofoco que hay aquí en la ciudad de Manizales. Nuestro plato principal, hoy vamos a hablar de películas recomendadas para ver en Netflix que en este momento se encuentran en el catálogo. Tengan en cuenta que puede que estas películas desaparezcan o vuelvan a aparecer en algún momento, no sé, pero en caso de que las busquen y ya no las encuentren, bueno, al menos las anotan por ahí en alguna listica para que las tengan pendientes, por si, yo qué sé, las pasan por televisión, las ven en el videoclub o en, no sé, alguna otra plataforma de streaming. Antes de iniciar quisiera hacer la salvedad. El hecho de que estemos hablando aquí de Netflix o de que hablemos tanto de Netflix se debe más que nada a que, en primer lugar, ha sido una plataforma que ha cambiado mucho la configuración de ver cine a lo largo de los últimos años. Yo hace 4 años no me imaginaba que en serio esto iba a pegar tanto, y teniendo en cuenta que la plataforma ya lleva existiendo cerca de ya sus 20 añitos más o menos. Y también tengan en cuenta que hablamos mucho de ella porque es la más popular y es a la que relativamente tenemos acceso más fácil. No es que nos esté patrocinando ni nada, ojalá, pero pues digamos que eso de momento no pasa. Bueno, ya vamos a empezar aquí a hablar de una lista algo grandecita sobre películas que pueden ver, que siento que pueden resultarles de interés, con una pequeña reseña, lo que yo pienso alrededor de ellas. Siéntanse libres de comentar sobre estas recomendaciones en nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal de YouTube. Así que iniciemos con esto. La primera película que les quiero recomendar tiene que ver con la canción que acabamos de escuchar de Sia, Never Give Up, que se trata de Lion, una película nominada a Oscar como mejor filme, y es bastante interesante porque nos habla sobre cómo un chico de la India de 5 años llamado Sharu, que se pierde, su hermano sin querer, llamémoslo de alguna manera, lo olvida en la estación de tren. Él se pierde, deambula prácticamente por toda India y termina siendo adoptado por una familia de australianos. Él luego crece y digamos que quiere retornar a su tierra natal, quiere saber qué fue lo que pasó con su familia y con su hermano. Es una película bastante dramática que no se sale de los esquemas más clásicos de lo que vendría a ser una producción hollywoodense clásica, pero no por eso deja de ser interesante. De hecho, siento que es una película con mucho corazón, que es una película que obviamente tiene, digamos que se podría dividir en 2 partes. La primera parte relacionada con un niño, con el niño cómo se pierde, todo su trajín, todo su miedo a enfrentarse a un mundo que desconoce, un mundo que él no comprende, y la verdad es que la gente tampoco lo comprende a él, porque él habla bengalí, que es uno de los tantos idiomas que se habla en la India, pero es un idioma, digamos, menor en comparación con otras lenguas. Entonces es bastante traumático, digamos, que para él como niño y para uno como espectador, porque uno empieza a sufrir por él, sobre todo porque es un niño muy dulce, muy tierno, y pues digamos que vemos una construcción bastante bonita alrededor de este personaje, pues tan servicial y tan puro, enfrentándose a un mundo tan destrozado y tan corrompido como vendría a ser la sociedad actual. Entonces ya digamos que ya la segunda parte ya tiene que ver con el crecido, intentando encontrar sus orígenes, que esta no es una parte tan interesante, a pesar de que el actor principal, el que lleva el rol del Sharu crecido, es bastante conocido, ya les digo quién es, pero no es tan interesante de pronto porque el drama gira y se torna desde otra perspectiva, de pronto porque nos damos cuenta que el personaje ya no es indefenso y que la resolución del conflicto realmente está a 2 clics y un viaje en avión de distancia. Entonces, bueno, digamos que eso hace que pierda un poquito el fuelle, pero no por eso hace que la película sea inferior. Tiene muchos elementos de cine clásico, algo cliché, algo típico película oscarizada, pero igual yo siento que las actuaciones están muy bien, y sobre todo la de Dev Patel, que es el personaje o el actor que hace del personaje del Sharu crecido, que es bastante interesante. Entonces, bueno, ahí tienen esa recomendación. De por sí Netflix se ha puesto mucho las pilas respecto a poner películas que han sido nominadas a las categorías más importantes de los Oscars. Tenemos entre esas a Código Enigma, tenemos a Her, tenemos hace poco vi Dallas Buyers Club también, 12 años de esclavitud, tenemos Steel Alice, tenemos Moonlight. Y es bastante interesante que Netflix ponga estas películas que digamos que generan tantas ganas de querer verlas, sobre todo porque muchas veces no llegan a las salas principales y ni siquiera llegan bien en formato DVD. Hay películas que nunca llegan. Y que Netflix las ponga en su catálogo es una forma muy genial que tiene de darles a conocer estas películas al público de acá, de este lado del mundo, y sobre todo de Latinoamérica, que muchas veces aquí en Latinoamérica esas películas oscarizadas sencillamente no llegan por convenios de distribución. Pero bueno, ahí ya saben, ahí tienen Lion, muy recomendable.
Nuestra segunda recomendación tiene que ver con What We Do in the Shadows. También la encuentran en Netflix como Casa Vampiro. Es una película dirigida por Taika Waititi, el futuro director de Thor, y es una película que me parece muy, muy divertida, sobre todo porque es de esas películas que se atreve a trascender la barrera que hay tras el terror. El terror tiene una fina barrera que una vez se cruza se llega a la risa y al ridículo. Y esta película lo cruza, pero obviamente de una forma consciente, y se encarga de realizar toda una sátira. What We Do in the Shadows o Casa Vampiro es una película grabada en falso documental que pretende retratar la vida de un montón de vampiros en la época contemporánea. Cómo una casa de unos 4 vampiros vive la sociedad actual en Nueva Zelanda. Y es bastante divertido porque coge, digamos que los estereotipos más clásicos de cada uno de los vampiros y los empieza a retorcer y a plantear muy a su manera. Entonces tenemos el vampiro más viejo que tiene disque 8000 años, que es la típica representación del conde Orlok que pudimos ver en Nosferatu de 1922, y cómo es un anciano y cómo no habla con casi nadie y cómo siempre esa figura estoica y terrorífica de por sí. Tenemos al vampiro inspirado más que nada en toda la cultura rumana, entonces un vampiro digamos que más ligado al esquema lascivo, a lo sexual, al típico conquistador que pudimos ver en la película de Drácula de Coppola de los 90, interpretado por Gary Oldman magistralmente. Entonces vemos este vampiro más rumano, más misterioso hasta cierto punto, pero con cierta herencia, digamos que no deja de tener cierto, llamémoslo de alguna manera, sex appeal. Entonces es bastante interesante esto. Tenemos la típica muestra del vampiro victoriano, también más clásico, y cómo mira todo lo referente al vampiro, no tanto como un monstruo chupasangre, sino como un romántico, y cómo se enamora de alguien, cómo se enamora de una mortal. Y también tenemos otra serie de vampiros, el vampiro también más lascivo, el vampiro neófito, el que está recién convertido. Y me parece una película muy genial porque empieza a jugar con todos estos tropos, como los vampiros tienen una vida para limpiarse o para vestirse sabiendo que no se pueden reflejar en un espejo, cómo los representa la cultura popular que los ha engullido, los ha tragado, los ha escupido y ha hecho de ellos lo que son hoy en día. Entonces es una película muy divertida. Recuerden, Casa Vampiro, dirigida por Taika Waititi. De pronto, si quieren conocer un poquito el humor que utiliza este hombre y cómo posiblemente pueda retratarlo en Thor, esta puede ser la película que les interesa. Realmente es muy divertida y siento que es un humor inteligente porque, como les digo, juega con los tropos. No se estanca en las típicas películas de Scary Movie o en el chiste fácil o en la crítica a Crepúsculo. No, siento que va muchísimo más allá. Siento que es humor, si bien no muy inteligente, hombre, al menos es bien pensado y tiene ciertas chispas de inteligencia. La otra película que les quiero recomendar, Rushmore. Rushmore es una de las primeras películas que realizó el reconocidísimo director Wes Anderson. Esta película es de 1998. Y bueno, ustedes saben que Wes Anderson siempre trabaja mucho la comedia. Es una comedia muy particular, es una comedia que parte también mucho desde lo visual. Y es algo interesante porque no solamente los diálogos nos hacen reír, no solamente las situaciones nos hacen reír, sino que el solo movimiento de la cámara, el solo posicionamiento de los actores dentro del encuadre ya nos dice mucho. Y aquí en esta película de Rushmore, reitero, del 98, ya vemos muchos de los elementos que veríamos replicados en futuros trabajos de Wes Anderson, como vendría a ser Gran Hotel Budapest, o Fantástico Señor Zorro, o Moonrise Kingdom. Aquí lo vemos todo, digamos que mucho más contenido, pero no deja de tener cierto elemento artístico detrás. La fotografía es impoluta, siempre conservando esos elementos simétricos en todo momento, y es algo muy genial. Es algo, digamos que a nivel de técnica visual, narrativa y por supuesto cinematográfica, es bellísimo encontrarse con una película como estas. Pero bueno, ¿de qué va Rushmore? Rushmore tiene que ver con un estudiante que estudia en una escuela privada muy prestigiosa de su ciudad y digamos que tiene un gran problema porque lo van a expulsar. El chico es de estos pequeños intelectuales, pero intelectuales de verdad, que no es un intelectual impostado. Y vemos cómo él funda cuanto club se le ocurre, cuanto semillero para trabajar con otros compañeros, semillero de esgrima, de apreciación de un montón de elementos, bueno, es de apicultura inclusive. Entonces lo van a expulsar porque por estar tan pendiente de sus clubes ha descuidado todo lo referente a sus materias y él es un becado. Entonces alrededor de esto, de este periplo, el estudiante se termina enamorando de una profesora y se termina siendo gran amigo de otro profesor y empieza a haber un lío entre ellos, un lío romántico porque uno rechaza al otro, el otro está enamorado de la otra y bueno, hay un
Hay un trío romántico muy interesante por ahí. De hecho, la película la pueden encontrar en Netflix como Tres son multitud. Es bastante divertida, no tiene mayores pretensiones, es una película sencilla también. Siento también que llegado a cierto punto se atranca un poquito, pero igual, hombre, no deja de ser divertida y siento que ejemplifica mucho como esos elementos de la adolescencia, ¿no? De cuando uno está joven y siente que quiere demostrarse a sí mismo, probarse a sí mismo, quiere demostrarle al mundo que uno también vale y crecer en cierto modo. Entonces me parece que es una película, digamos, interesante en lo referente a películas de adolescencia. Ya de aquí saltamos a otras dos películas españolas que recomiendo mucho, como ya lo he expresado en otros programas. A mí no me gusta mucho la comedia romántica, pero hoy quisiera hablarles de 8 apellidos vascos y 8 apellidos catalanes, dos películas relacionadas con la comedia romántica sobre cómo se trata mucho todo lo referente a España, los regionalistas que son, cómo los catalanes se odian con media España, o cómo los de País Vasco se odian con los de Sevilla, que son los del sur, o cómo cada uno tiene su forma de representar su propia cultura dentro de su región. Es una película muy genial y siento que solamente desde esa perspectiva, desde ese elemento cultural ya vale muchísimo la pena verla, porque tiene unos paisajes impresionantes de España, tiene unos elementos folclóricos muy bellos que vale la pena mucho apreciar, y pues bueno, digamos que está todo el lío romántico detrás de esta pareja, de unas falsas bodas que se quieren implementar, y es bastante romántica. Yo recomendaría más que nada 8 apellidos catalanes, que es la secuela. Pueden verla sin haberse visto la primera, digámoslo, se entiende muy fácil, es una comedia también muy sencilla, pero siento que muy bella. Ya también para ir acabando, ya que este programa ya está a punto de llegar a su fin, quisiera recomendarles The Breakfast Club, que también pueden encontrarla en Netflix, también conocida como El Club de los Cinco. Una película clásica dirigida por John Hughes, escrita creo que también por John Hughes, y que tiene que ver con la premisa más sencilla del mundo. 5 estudiantes clásicos y estereotípicos los castigan un sábado en la biblioteca de su escuela, y sencillamente están ahí, les dan la opción de que no hablen entre ellos y escriban un ensayo sobre lo que hicieron y por qué los castigaron. Y a partir de aquí pues obviamente los chicos rompen las reglas, su tutor se va y empiezan a hablar entre ellos y a mostrar qué fue lo que los llevó ahí y a romper como ese esquema estereotípico que tienen dentro de ellos. Es una película muy genial que perfila muy bien psicológicamente a cada uno de sus personajes y nos muestra que en cierta manera todos podemos llegar a ser ese estereotipo frente a la otra persona hasta que ésta nos conoce. Es una película muy genial. Siento que es una película de esas que no envejece, que siempre está ahí, que es un ícono cultural en todo el sentido de la palabra. Es una película también de adolescentes que recomiendo mucho. Entonces ahí tienen Lion, What We Do in the Shadows, Rushmore, 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes y The Breakfast Club. Estas películas que recomiendo mucho. Recuerden que si no las encuentran, bueno, Netflix suele jugar mucho con el tema de las licencias de las películas que adquiere. A veces si ve que son muy vistas por el público las deja, si no, pues no renueva la licencia. Pero bueno, ahí tienen esta serie de películas que recomiendo mucho y que espero que disfruten, sobre todo por estos últimos días que ya tenemos de vacaciones para pensar, vivir, respirar el cine y contemplar las realidades de otra manera. Muchísimas gracias a todo nuestro público por habernos acompañado. Les deseamos felices vacaciones. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y La Caja de Fantasías, que es nuestro canal en YouTube. Yo soy Juan David Martínez y nos vemos la próxima semana. Sigan viendo más cine. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. I'll be back.